La aprobación de los presupuestos generales del Estado 2017 está cada vez más cerca. El último paso de Mariano Rajoy ha sido asegurarse el famoso escaño 176 del diputado de Nueva Canaria, Pedro Quevedo, para dar luz verde al plan. Con ello, el presidente del Gobierno ya cuenta con el apoyo de 6 grupos políticos: Ciudadanos, PNV, Coalición Canaria, UPyN, Foro Asturias y Nueva Canaria. Para ello, el jefe del Ejecutivo ha tenido que llegar a acuerdos con todas las formaciones. Al presidente del Gobierno le ha costado 4.000 millones contar con el respaldo de Ciudadanos. Se acabaron las vacas flacas. El Ministerio de Defensa decidió dar de nuevo lustre al Día de las Fuerzas Armadas y apartarse de los últimos años, donde los recortes presupuestarios y la crisis económica provocaron que esta celebración tuviera que sufrir la austeridad. La jornada estuvo también marcada por la seguridad. Estos son algunos de los temas que recogemos esta semana en Esa Actualidad. Pues bien, señores, ranking final del programa nos lleva a hablar. Antes precisamente os referíais a ciertos costes de negociaciones. Aquí planteamos, a raíz de la aprobación de los presupuestos generales del Estado, también el precio que se iba a tener que pagar o que se habría pagado por conseguir el consenso y el acuerdo en ellos. Ahora ya hay información al respecto, y es que Rajoy estabiliza ya la legislatura tras lograr finalmente ese voto 176 para los presupuestos generales del Estado. El planteamiento es el mismo. Compañeros, ¿cuál es la contraprestación? ¿Cuál es la negociación que se ha acordado? ¿A qué precio ese consenso? Particularmente el que haya costado, como se dice gráficamente, en dinero llegar a ese consenso, probablemente esté muy bien empleado si esto da una estabilidad económica y social a España. El hecho de que estemos en este vaivén en estos últimos tiempos pues hace que se retraigan las inversiones extranjeras, el que el empresario español no quiera arriesgar, la incertidumbre que se crea dentro de la sociedad española. Luego, si hay algún coste por dar un poco de estabilidad, a lo mejor está bien empleado. A mí, como ya he señalado antes, lo que más me llama la atención de esto no es que alguien exija para un cierto dinero para aprobarlo, sino que haya minorías que vengan a condicionar el gobierno de España y sean ellas las que determinen el dinero que tiene que ir para su región, con la finalidad de dar su voto. No se piensa en España, sino se piensa localmente. A lo mejor habría que hacer una propuesta aquí en Castilla-La Mancha de hacer un partido castellano-manchego, porque claro, aquí son dos partidos. Claro, porque es que aquí hay dos, no independentistas, basta con que se diga nacionalistas, no hace falta ser independentista. A lo mejor los nacionalistas canarios no son independentistas, pero ya utilizan la palabra. ¿Por qué? Porque la pobre Castilla-La Mancha, que está olvidada de los grandes retos españoles, claro, si tuviese aquí un diputado y ese diputado tuviese que aprobar los presupuestos, aquí caen 300 o 500 millones de euros, que no es baladí, y eso es una pena. A mi modo de ver, eso es una absoluta pena. Se acabaría el trasvase. Bueno, por ejemplo, claro, efectivamente. Y eso votaban en contra todos los diputados del Levante. Que no se negocia pensando en España, se negocia pensando en unos recursos tan escasos como los que parece ser que tiene el Estado español para beneficiar a determinadas regiones. Y eso da pena. Al final, si tú ves la película, y digo película en el estricto sentido de la palabra, de los presupuestos, lo podemos traducir a aquella de Clint Eastwood, ¿no? De que estos presupuestos se logran al final por un puñado de dólares. Muy gráfico. Y que no sea por un puñado de regiones. Un puñado de dólares para las regiones que han sabido que tenían ahí su diputado para pero que no sea por un puñado de provincias. 3.000 millones para el AVE. Para un AVE, pues no van para el AVE que debiera pasar por Talavera, por poner un ejemplo, pero va para el AVE del País Vasco. Pero ahí echamos de menos el acuerdo con el Partido Socialista. 1.400 millones para el cupo vasco, además, pues también es unos millones, o los 4.000 millones que condiciona a Ciudadanos para ciertas políticas determinadas de sus programas, pues también están condicionando el presupuesto. Pero quiero decir que con esta negociación de presupuestos, la igualdad entre regiones o entre comunidades autónomas pues deja mucho que desear, porque si le meten 3.000 millones a una y a la mía, porque no tengo una capacidad de presión, no le meten esa ayudita, pues me causa cuando menos perplejidad, llamémoslo de alguna manera. Todo en esta historia es muy relativo. Primero, la Y vasca estaba planificada de hace mucho tiempo. Segundo, déjame un momentito. Como los hospitales y no hay dinero para ello. Sí, pero vamos a tenerlo claro. La Y vasca estaba planificada desde hace mucho tiempo.
supone una conexión importante entre la capital de España y una zona económica de relevancia de este país. Bueno, sí, pero ¿cuántas veces estaba previsto el soterramiento del tren a su paso por Talavera, por poner un ejemplo, y no entran los presupuestos? Antes de enterrarle tendrá que hacer las vías. Bueno, vale, pues que hagan las vías, y eso lo digo. Antonio, claro que sí, claro que sí. Pero Antonio, el problema del tren de Talavera, que yo creo que es absolutamente necesario, no es una cuestión de esa, es una cuestión de que el gobierno portugués quiere hacer el tren por ahí, porque lo pararon. Coño, y entonces no estemos aquí inflando de demagogia todo. Compañeros, en orden, que no se os escucha si os pisáis. Lo de la Y vasca probablemente sí pueda obedecer a un interés nacional, no solamente vasco, sino también nacional. Perfecto. Pero es que hay otro montón de cosas que no obedecen a un interés nacional, como por ejemplo las obras del AVE a Asturias, que ojalá los asturianos tuvieran derecho a un AVE, pero eso vale una pasta en un país que está en crisis. Es que el dinero no sobra, todo lo contrario. Es que en España tenemos un problema de financiación estatal gigantesco. Entonces, al final, ¿qué te encuentras? No te voy a decir yo, pues muy bien por los asturianos, que han conseguido 200 millones extras por el apoyo del partido, el foro asturiano, ¿no? Han conseguido 200 millones extra, que no lo hubieran tenido. Pero no me digas tú que tu fuero interno, tú que eres castellano-manchego, y a Castilla-La Mancha, ¿qué ha venido? Pues no ha venido absolutamente nada, extra. Nada. Nada. Y entonces eso al final te crea, dice, bueno, estamos exactamente en el régimen adecuado, que lo que primero que tiene que garantizar es la justicia, teniendo en cuenta este panorama. Lo de menos es que cueste 4.000 millones, que la Y vasca, que los asturianos hayan sacado 200 millones o los hayan sacado los extremeños. Lo demás es que al final te das cuenta que aquí hay un desgobierno total, no porque se haya conseguido un acuerdo, que se ha conseguido, sino porque no vamos a ningún lado. Es que esto aquí, según el vaivén, según sopla el viento, España va para un sitio, va para otro, y eso es una pena. Vamos a ver, esto no es nuevo. No, ya lo sé que no es nuevo, pero claro... Esto es nuevo, lo que pasa es que ahora es más complejo. No es nuevo, pero más complejo. Como Cataluña, ¿vale? Claro que no es nuevo, que hay un independentismo, pero es que no lo han sabido atajar. Pero el PP ha estado gobernando con Convergencia cuando necesitaba Convergencia. Después de aquello de Pujol no vota castellano, al día siguiente estaban pactando. Acuérdate. Pujol se le ha investigado cuando comenzó el proceso independentista, que no lo sabían. 4.000 millones que han desaparecido durante 25 años, y eso ha sido el PP, y ha sido el PSOE, y ha sido el PSOE, y ha sido el PP, y ha sido el rey de España, y ha sido todos. Si es que yo estoy de acuerdo contigo, esto es un despropósito de hace 25 o 30 años. Ya estamos comiendo de lo que en su día se hizo mal, la corrupción, que es que está arraigado en toda España, que es una pena. Han tenido que crear un delito específico de cohecho privado, que no existía. Porque es que aquí el que no intenta... Claro, y es que es una pena de país. De todas formas, tal y como están las cosas y tal y como está la Constitución a la hora de posibilitar gobiernos, solamente cabe sacar unos presupuestos pactando. Y cuando el PP no llega con suficiencia, tiene que recurrir a todos aquellos que son más o menos próximos. Sí, por eso te digo que a lo mejor bienvenido ese pacto. Bienvenido, porque a lo mejor da a España un año, un poco de tranquilidad. No, hasta el 19, pero por Dios santo, que yo voy a la trastienda, no me voy a lo que estamos, a lo vistoso, ¿no? Que efectivamente pues nos hemos encontrado que son unos cuantos meses, ¿eh? Ojo, son 3 años, son 3 años. 3/4 partes de la legislatura seguramente se va a garantizar al gobierno con este acuerdo de presupuesto. Noticia económica, compañeros. El IPC baja 7 décimas y se sitúa ya en el 1, Julián. 1,9% en mayo por la bajada, sobre todo de los carburantes y de los viajes. El precio de los mismos, de ese combustible, descendió el quinto mes del año. El índice de precios al consumo se sitúa ya por debajo del 2% por primera vez en lo que va de año, según los datos del INE. Valoración, compañeros, sobre todo... El comentario que las babuchas que tiene Julián. Se ha venido con babuchas porque salía más barato como consecuencia de la bajada del IPC. No me tocaba todavía, con lo tranquilo que estoy aquí sentadito sin meterme con nadie, Te han hecho el plano. Nada, ¿no? Pasamos de soslayo por ahí. UGT, aquí seguro... Que es un buen dato, que es un buen dato que haya bajado el IPC. Todo está en línea con lo que el gobierno ya anticipó a principio de año, que empezamos, si acordáis, con una inflación del 3%, y ahora estamos entrando en la normalidad porque coincide con la inflación subyacente, ¿no? Y ahora lo que ha contribuido es la bajada del precio del petróleo. España es un país que tiene mucha dependencia del petróleo porque lo importamos, en su totalidad, tanto el petróleo como el gas, y como la OPEP no ha sido capaz de llevar a cabo el acuerdo de reducción de producción, pues el petróleo está bajando y eso contribuye a que el IPC baje, pero vamos, está dentro de la previsión que hizo el gobierno, con lo cual ya se dijo a principio de año
que el IPC estaría por debajo del 2, porque es bueno que haya una cierta inflación, la deflación es un escenario bastante poco deseable y la inflación del 2% está en línea con lo que hay en Europa. Es decir, que yo creo que es una situación buena, siempre y cuando contribuya, porque claro, también en los presupuestos generales del Estado, el Estado cuenta con la inflación y es bueno que se vayan cumpliendo los objetivos que han puesto. Entonces, parece que estamos en una situación de bastante normalidad en ese sentido, ¿no? Parece que bastante más lúcido ha sido la celebración del Día de las Fuerzas Armadas de este año, como sabéis, conmemorado hace unos días, asistencia de más de 2.500 militares, presencia nuevamente de los carros de combate, de otra serie de componentes que hace años que es cierto que no veíamos ese día. La ubicación también ha cambiado, últimamente se celebra en Madrid, en esta ocasión ha sido en Guadalajara y, por cierto, una asistencia destacada la de José María, sin duda. ¿Cómo fue las distancias cortas? Sí, porque yo estaba viéndolo. Yo estaba apartado de lo que son los fastos, las tribunas y las banderas, y estaba con la gente y lo vivía con la gente. Y la verdad es que es un consuelo ver que la gente sencilla está cerca de su ejército, que lo ve como una institución muy positiva, como un símbolo de futuro. Cuando pasaban los diferentes cuerpos se escuchaban vivas a la Guardia Civil y a la Legión, veías como la gente aplaudía al paso de las banderas y luego veías la marcialidad de un ejército que solamente le echaba en falta equipos un poco más modernos, porque es cierto que el Leopard, la verdad que es espectacular y verlo desfilar es impresionante, pero luego te encontrabas la Robe Santana. Ya me hubiese gustado a mí que hubiese ahí no, anda que no han durado, pero ya, que son buenos. Efectivamente, pero anda que no han durado. Yo creo que aparte de desfilar el ejército, si le diéramos un poco de mejor material, yo creo que no estaría nada mal. Bueno, chicos, a ver, Lorito, que te estamos portando casi bien. Reservamos, con vuestro permiso, unos minutos de programa porque les decíamos que estamos de presentación y es que si algo es actualidad es sin duda Creando al directivo ideal. Es la última publicación de José Manuel Muriel. Yo lo he presentado al comienzo en sus diferentes facetas profesionales, una de ellas escritor, y no solamente desarrolla un género de ficción, que seguro ya conocerán, sino que dedica gran parte de esa profesionalidad y sobre todo de la experiencia que tiene en el ámbito de la empresa a la creación de títulos como este, de libros de empresa, libros que se convierten en material de docencia para centros muy importantes en nuestro país. Y en este caso, por cierto, nunca ni tus títulos ni el contenido está carente de sorpresa. Sorpresa ya no solamente, por ejemplo, insisto, en el propio título, creando al directivo ideal, porque ya suscita muchas preguntas, sino en las respuestas a las mismas. Porque claro, es obligado casi, José Manuel, preguntarte, ¿existe el directivo ideal? Y estarás agotado de responderla, pero es necesaria. El directivo ideal nace, tiene unas cualidades intrínsecas personales, ¿o se puede realmente crear al directivo perfecto? Bueno, primero, el directivo ideal no existe. Otra cosa es que existe el ideal al cual tienes que tender. Todos podemos mejorar, todos podemos aprender, todos podemos desarrollar más. Yo en este libro hago dos afirmaciones. La primera, el directivo ideal no nace. Eso es una ficción que se han inventado algunos para crear una élite. Cualquier persona con una capacidad de trabajo adecuada y con una formación adecuada puede llegar a ser un directivo ideal. Aquí no hay gente muy lista y gente muy tonta. Hay gente normal. Hay gente líder y gente no líder, bueno, ¿no? Aunque el liderazgo quizá también se puede desarrollar y aprender. Es una de las características que tiene que tener el líder. Y luego, la otra afirmación que hago es que un líder, un gestor ideal, tiene que tener muchas características. No es un tema sencillo y que puedas reducir. Tiene que ser un líder, tiene que saber motivar, tiene que saber delegar, tiene que saber trabajar en equipo. Pero la importancia de cada una de esas características va evolucionando con el tiempo. Y la afirmación que yo hago es que en los próximos 20 años la característica más importante que va a tener un gestor ideal es la capacidad de gestionar el cambio. Y esto, que es una palabra fácil de pronunciar, tiene un significado muy complejo, que es la que yo desarrollo. En definitiva, digo, el líder, el gestor ideal no nace, se hace. Yo creo y defiendo en este libro que hay que cambiar el sistema educativo español. Metemos demasiadas asignaturas técnicas y metemos poco de lo que es más importante, que es la gente. Lo más importante que tiene cualquier organización son las personas, más que las marcas, más que los productos.
Y sin embargo, yo que soy un titular superior, pues me enseñaron muy poco sobre la gente, sobre cómo conocerla, cómo relacionarme con ellos, cómo dirigirlos, cómo motivarles. Y esa es una asignatura fundamental. Bueno, pues a pesar de todo esto, lo que digo es la gestión del cambio, y ahí lo describo y pongo ejemplos, va a ser la característica principal del gestor ideal en los próximos 20 años. Y dentro de 20 años, que desafortunadamente yo ya no estaré aquí para venir a comprobarlo, digo, las empresas tendrán, bueno, aunque esté aquí en este mundo, pero ya no estaré en condiciones de venir a la tele, me imagino, ¿no? En las empresas, la dirección del cambio será tan común como hoy día la dirección financiera de marketing. Veo que, de todas maneras, ya en el índice refieres algunas otras características que me han llamado la atención, por ejemplo, la motivación, bueno, en este caso no nos sorprende tanto, el aprendizaje, esa gestión del cambio, el liderazgo que yo mencionaba, la serenidad. A todos nos viene a la mente, este es un programa de actualidad, pero muy centrado en política, el mayor líder de este país en materia política, gestión y dirección, que es el presidente del gobierno, que sí, por algo es conocido es por su serenidad, para algunos en demasía. Hay que entender esa serenidad de alguna manera en concreta, ¿no? No hay que confundir la serenidad con la pasividad. Exacto. Que son conceptos distintos. Yo lo que digo es que el gestor ideal tiene que ser un actor. Tiene que ser un actor. Tienes que manejar la comunicación oral y la comunicación corporal. Y eso no tiene nada que ver con la pasividad, que es otra cosa. La serenidad significa que eres capaz de enfrentarte a un problema, y esto voy a poner un ejemplo que es fácil de entender, con un control de tu propia expresiones corporales y de la propia expresión oral. Cuando estás negociando algo importante, y yo en ese libro cuento una situación real que me pasó, yo estaba de director general en el ABC, cuando yo me incorporé el ABC no estaba en una situación económica muy boyante, y me encuentro en la primera cuenta de resultados que me presentan una partida que era pues un concepto en recursos humanos que no entendía, y pregunto y me dice, esto es el coste de un plan de pensiones que existe en la empresa, pero esto no tiene importancia, esto es un 2% de la masa salarial, que... Bueno, mira por dónde a los pocos meses sale una ley que obliga a la externalización de los fondos y planes de pensiones privadas. Entonces, claro, ya era otra cosa, ya había que sacar dinero de la empresa, no es un concepto que yo cada mes voy pagando. Encargamos un estudio actuarial y resulta que la cantidad que había que sacar quebraba al periódico ABC completamente. Es decir, era inviable, porque era un plan de pensiones de prestación definida que consistía en pagar a cada trabajador cuando se jubilaba el 100% del último salario cobrado mientras que viviera. Claro, cuando la plantilla, que ya tenía una edad, empezaba a jubilarse, la masa salarial se disparaba. Fueron 3 años de negociación. Porque claro, había que enfrentarse a un tema, es decir, me acuerdo que cuando empezamos a hablar de este tema, pues decía el comité de empresa, pues que vendan la empresa, pero ¿quién va a comprar una empresa que tiene un plan de pensiones que lo quiera? Esto no hay quien lo... Entonces, cuando me refiero a la serenidad es la capacidad de mantener la cabeza fría, y ahí pongo un ejemplo de que el que era director de recursos humanos en aquella época del periódico ABC, que fue la persona que conmigo llevó esta negociación de forma directa, pues era una persona que transmitía serenidad. Y esto, cuando tienes negociaciones muy complejas, que está al borde de la ruptura, porque hay que imaginarse lo que es para una plantilla numerosa, de edad avanzada, que ellos pensaban que eso ya era un derecho que tenían adquirido, que de pronto alguien venga y le explique esto hay que cambiarlo, y hay que cambiarlo para hacerlo mucho peor, y hay que cambiarlo para cortarlo, para que los siguientes empleados de la empresa no tengan derecho. Pues se producen situaciones de máxima tensión. Y entonces la serenidad es muy importante. Y otra cosa es la pasividad, que es la capacidad de no tomar decisiones. Es decir, yo puedo ser muy sereno, pero tomo decisiones. José Manuel, este libro lo has escrito pensando solo en aquellas personas que anhelan ocupar un cargo directivo, y ya no solamente en el ámbito profesional, porque al final puedes ser directivo de tu propia vida, directivo de tu entorno, directivo a muchos niveles, pero ¿hacia quién has focalizado esta experiencia y estos conocimientos? El leitmotiv de los libros de empresa que escribo, que este ya es el 5º, es algo tan sencillo como que me niego a que lo que he aprendido en 40 años de trabajo se pierda conmigo. Me parece que eso es ridículo. Y entonces lo que trato es de ponerlo por escrito para ver si a alguien le puede servir, para ver si alguien puede tener un aprendizaje más sencillo o más fácil que el mío y le puede servir de ayuda. ¿Para quién me dirijo? Pues normalmente me dirijo para gente joven que está empezando una carrera profesional o incluso estudiantes
que le van a hacer falta estos conceptos, porque al final yo procuro emplear un lenguaje muy sencillo, muy al alcance de cualquiera, y lo que estoy describiendo son situaciones que se van a encontrar en su vida profesional. Es decir, que cuando yo digo que lo más importante que hay en una empresa son las personas y que tienes que evitar generalizar, porque las personas, si hay 8.000 millones de personas en el mundo, hay 8.000 millones de personas distintas. En cuanto que empieza a hablar de matices, somos absolutamente diferentes. Luego, un error muy frecuente es generalizamos. Estos son los obreros, estos son los empleados. Perdona, no generalices. Que tienen que dedicarle tiempo. Que una empresa, si el líder no sabe motivar, no sabe dirigir, no sabe sacar lo mejor, no sabe ponerse, no sabe empatizar con los demás, pues va a fracasar. Entonces, mi objetivo es transmitir un conocimiento que me ha costado 40 años, que no se pierda, ayudar a la gente que está empezando, porque lógicamente el que está en el final de su carrera, hombre, yo siempre parto de la base que siempre puede aprender, pero la necesidad de formación es más pequeña que cuando está empezando. Y eso es lo que pretendo hacer con estos libros, y por eso hago este esfuerzo, porque yo tengo que confesar una cosa, cuando escribo de empresa, pues para mí no es divertido, porque es como estar en un día de trabajo. Me gusta mucho más cuando escribo de ficción, porque ahí estoy viviendo una vida distinta y una vida mucho más interesante, ¿no? Pero lo que trato es de transmitir un conocimiento con que solo a una persona que lea mis libros ya le valga para algo, ya me doy por satisfecho. Antonio quería, me parece, comentar algo. El libro sobre liderazgo viene a ser un complemento de un soberbio título, que es el que escribiste, que se titula "Esta empresa es un zoo". Sí, ese fue un libro que publiqué hace 2 años y hablaba de esto, de personas. Sí. Y como quería hacerlo con toda crudeza, pues yo soy una persona que he estado en organizaciones muy grandes. Fui presidente de Santana, por eso he dicho que eran unos coches magníficos. No, sí, oye, sigue funcionando, muchos ejércitos en el mundo tienen ese coche. Por ejemplo, el ejército turco, hay muchos ejércitos que lo tienen y funcionan muy bien. Yo cada vez que voy por la carretera y veo a nuestro ejército pasando con esos coches, digo, ¿qué coches más buenos hicimos aquí en este país? Bueno, Bueno, pues viejos. Bueno, ya que tienen nos tenemos años, que ir en un minuto. Y no quiero que deje de responder José Manuel. Ese libro lo escribí para hablar de personas, de los diferentes tipos de personas. Y dije, ojo, que hay 3 tipos de personas. Unos que yo llamo depredadores, que hoy día se le llama tóxicos, que son gente peligrosa, porque son gente que ataca. Y digo, no te equivoques, el ataque no es físico, normalmente un ataque es psicológico, que para mí es mucho más complicado, porque el ataque físico veo la herida por dentro no la ve. Ten cuidado, trata de detectarlo, sobre todo fíjate si te toca un jefe que es un depredador. Después hay otro grupo de personas que digo que son animales neutros, que son divertidos, ruidosos, pero que tienen una característica común. Ante el menor riesgo salen huyendo. Luego, por tanto, no te equivoques. Son buenos para irte a tomar una cerveza, pero no pretendas que te resuelvan los problemas. Y por último, hay un grupo que son los animales poderosos, que son los animales que trabajan, que son los animales que no atacan sino para defenderse. Y ese libro era sobre personas, y aquí lo que hago es hablar sobre gestores ideales, ¿eh? Luego es un paso siguiente. Creando al directivo ideal, que por cierto ha sido editado por los centros de formación ESIC. Ya les he dicho que además José Manuel ha estado muy ligado, nunca se va a desvincular de esa faceta también docente que tiene y que está plasmada en títulos como este, por supuesto ya en promoción, y tienen disposición de adquirirlos en cualquier punto, Corte Inglés, Casa del Libro, y a través de ellos lo pueden solicitar en cualquier librería que les venga bien. José Manuel Muriel, ha sido un placer y un privilegio además que lo presentes aquí con nosotros. Gracias. Gracias a vosotros por darme la oportunidad de compartir este momento que ha sido muy agradable y divertido. Gracias por asistir y muchas veces, espero, como todos vosotros. Me gustará siempre contar en próximas ediciones. Julián, José María, Fernando, Antonio. Gracias también a todo nuestro equipo técnico, a ustedes por seguirnos, señores. Buena semana. Adiós. Pues mucho.